En este nuevo vídeo, incluido en el curso de Capitán de Yate Online Siroco 10, voy a explicar la navegación astronómica, el método como los marinos podemos encontrar la situación de nuestro barco en el mar mediante la observación de los astros empleando un sextante, un cronómetro marino o un reloj de precisión, empleando una calculadora y el almanaque náutico, que es una publicación anual donde se recoge la posición de los astros en la bóveda celeste. Comenzaré explicando qué es la esfera celeste y sus elementos principales. Continuaré con los tres sistemas de coordenadas que se miden en la esfera celeste, que son las coordenadas horizontales o azimutales, las coordenadas horarias y las coordenadas uranográficas ecuatoriales. Veremos que estos tres sistemas de coordenadas dan lugar al llamado triángulo de posición, elemento fundamental en la navegación astronómica. Gracias a las tres fórmulas fundamentales de la trigonometría esférica, que son la fórmula de los cosenos, de la cotangente y la del seno, podremos calcular la altura y el azimut estimado de un astro. Y así llegaremos al final de todo este entretenido laberinto, que es el fundamento de la navegación astronómica, que será corregir nuestra posición de estima mediante la diferencia que existe entre la altura verdadera tomada a un astro mediante un sextante y cómo la vería con una altura estimada si de verdad estuviese en la situación de estima en donde creo estar. Para esto situaremos en una carta náutica o en una carta en blanco nuestra situación de estima y mediante las fórmulas de la trigonometría esférica, partiendo del triángulo de posición, calcularemos el azimut del astro que dibujaremos desde la situación de estima. Desde la situación de estima en donde creo estar y sobre el azimut del astro llevaremos la diferencia de alturas, que es la diferencia entre la altura verdadera del astro tomada con el sextante menos la altura estimada calculada a partir de una fórmula. Al final obtendremos una recta de altura, también conocida como tangente Marc-Sanilert, que es una línea de posición en donde se encuentra el barco. Si realizamos dos observaciones a dos astros distintos como un planeta y una estrella o dos observaciones a un mismo astro como el Sol con un intervalo de tiempo entre ellas, obtendremos dos rectas de altura. Con el corte de estas dos rectas de altura obtendremos por fin la situación donde está el barco. Si miramos al cielo, nos parece una gran esfera donde se encuentran proyectados todos los astros. En ella nos interesa solo la dirección o el ángulo en que aparecen los distintos astros, sin importarnos la distancia a la que se encuentran. En la esfera terrestre indicamos nuestra posición mediante las coordenadas de la latitud y de la longitud. Y lo mismo podremos hacer en la esfera celeste, empleando otros sistemas distintos de coordenadas. Si prolongamos el eje de rotación de la Tierra, cortará la esfera celeste en dos puntos, el polo norte celeste y el polo sur celeste. En donde te encuentras ahora, si miras justo encima de tu cabeza tendrás el cenit, representado por Z mayúscula, que será el punto más alto de la esfera celeste y se obtiene al prolongar nuestra posición desde el centro de la Tierra hasta que corta a la esfera celeste. Si prolongo mi posición hacia abajo, pasando por el centro de la Tierra, cortará a un punto en la esfera celeste llamado el nadir, representado por Z mayúscula prima. El horizonte astronómico es distinto al horizonte visible o de la mar y es un círculo máximo perpendicular a la línea cenit-nadir y que pasa por el centro de la Tierra. El observador tendrá siempre sobre su horizonte al polo elevado que contiene el cenit y será del mismo nombre que la latitud en donde se encuentra. Este observador también tendrá otro horizonte debajo que contiene al polo depreso y al nadir. Si proyectamos el ecuador terrestre sobre la esfera celeste, da lugar al ecuador celeste, un círculo máximo perpendicular al eje de giro de la esfera celeste y le divide en dos hemisferios, el hemisferio boreal, que contiene al polo norte, y el hemisferio austral, que contiene al polo sur. En este dibujo vemos que el observador se encuentra situado en el centro del horizonte astronómico, es decir, sobre la Tierra que ocupa el centro de la esfera celeste. Encima de su cabeza tiene el cenit, que es la proyección de su situación sobre la esfera celeste.
La latitud del observador es el ángulo que forma su cénit con el ecuador celeste, que es el mismo ángulo comprendido entre el polo elevado y el horizonte astronómico. Definimos el vertical como la línea que une el cénit y el nadir y pasa por el observador y el centro de la Tierra. Cada observador tiene infinitos planos verticales. El meridiano celeste del observador es la proyección del meridiano terrestre del observador sobre la esfera celeste. El meridiano celeste contiene a dos semicírculos. Uno es el meridiano superior del lugar, representado por MSL, y contiene al cénit. Y el otro es el meridiano inferior del lugar, representado por MIL, y contiene al nadir. Al igual que ocurre en la esfera terrestre, que tenemos que definir por convenio o inventarnos un meridiano origen de las longitudes, en la esfera celeste también necesitaremos definir un meridiano cero o primer meridiano, que será la proyección del meridiano de Greenwich terrestre sobre la esfera celeste. Ahora voy a comentaros los distintos tipos de horizontes presentes en la esfera celeste. Cuando desde nuestro barco tomamos una observación de un astro, lo hacemos sobre el horizonte visible o del mar, y es el horizonte que nosotros realmente estamos observando. Para todos los cálculos astronómicos que veremos más adelante, partiremos de la altura de un astro tomada sobre el horizonte visible o de la mar, y mediante unas sencillas correcciones obtendremos el horizonte verdadero o racional, que es el horizonte básico que se emplea en las fórmulas de la trigonometría esférica para determinar nuestra posición. El horizonte aparente o del observador es un círculo menor de la esfera celeste formado por un plano tangente a la superficie de la Tierra en el punto del observador. Es perpendicular a la vertical del observador y paralelo al horizonte astronómico o verdadero. El horizonte astronómico, también llamado verdadero o racional, es el círculo máximo de la esfera celeste perpendicular a la línea cénit-nadir y que pasa por el centro de la Tierra. El punto cardinal norte y el sur se encuentran en el punto de corte del hemisferio astronómico con el meridiano celeste del observador, formado por los semicírculos meridiano superior del lugar y meridiano inferior del lugar. El punto cardinal más cercano al polo norte terrestre es el punto cardinal norte, y lo rotularé como HN, y el punto más cercano al polo sur terrestre es el punto cardinal sur, rotulado como HS. El horizonte astronómico y el plano del ecuador celeste se cortan en dos puntos, que son los puntos cardinales este y oeste. Para saber en el dibujo dónde está el punto cardinal este y el oeste, lo deduciremos al mirar al norte, siendo el este el que queda al lado derecho del observador y el oeste el que queda a su lado izquierdo. En esta imagen podéis ver los tres tipos de meridianos celestes. Todos ellos son círculos máximos que pasan por los polos celestes y por tanto son perpendiculares al ecuador celeste. Uno es el meridiano celeste del observador, que es la proyección del meridiano terrestre del observador sobre la esfera celeste. Otro es el meridiano cero, que es la proyección del meridiano terrestre de Greenwich sobre la esfera celeste. Y el tercer meridiano celeste pasa por el astro y se llama círculo horario del astro. Debido a la rotación de la Tierra, cualquier astro de la esfera celeste tiene un movimiento aparente que es el que recorre en un día, y lo realiza recorriendo un paralelo de declinación, que como podéis ver en este dibujo es un plano paralelo al ecuador celeste. Para un observador, la mayoría de los astros tienen diariamente un arco diurno, donde será visible, y un arco nocturno, donde no se podrá ver. En este dibujo podéis ver un astro circumpolar, que siempre será visible para el horizonte del observador. Para conocer la situación de un barco mediante los cálculos de navegación astronómica, necesitaremos saber las coordenadas celestes del astro que estamos observando, es decir, su posición en la esfera celeste. Emplearemos tres sistemas distintos de coordenadas celestes. El primero de estos sistemas de coordenadas son las coordenadas horizontales o azimutales, que dependen de la situación del observador. Su eje básico es la vertical del observador, o eje cénit-nadir,
y su plano de referencia es el horizonte astronómico. El círculo vertical de un astro es un círculo máximo de la esfera celeste que pasa por el astro, por el cénit y el nadir del observador y es perpendicular al horizonte astronómico. Las coordenadas horizontales o acimutales son dos, la altura de un astro y su acimut. La altura de un astro es el arco de vertical medido desde el horizonte verdadero o astronómico hasta el astro. Si del horizonte astronómico al cénit hay 90 grados, en este dibujo que veis la altura tendrá un valor de unos 60 grados. Su ángulo complementario se denomina distancia cenital y su abreviatura es z minúscula. La distancia cenital es 90 grados menos la altura. En nuestro dibujo la distancia cenital son 30 grados. La segunda coordenada horizontal de un astro es el acimut. En aviación astronómica tenemos tres tipos de acimut. El primero es el acimut náutico o circular, que se representa por ZN. Se empieza a contar desde el punto cardinal norte hacia el este y su valor está comprendido entre 0 y 360 grados. Sería el equivalente a un rumbo o una demora. En nuestro dibujo tendrá un valor de unos 120 grados. El segundo acimut es el acimut cuadrantal, que se mide desde el punto cardinal norte o sur más próximo al astro y hasta el astro, que estará al este u oeste. Su valor estará comprendido entre 0 y 90 grados y sería el equivalente a un rumbo cuadrantal. En este dibujo el acimut cuadrantal se empieza a contar desde el punto cardinal sur, que es el más próximo al astro, y tendrá un valor de 60 grados. El tercer acimut es el acimut astronómico o ángulo cenital, y es el arco de horizonte contado desde el punto cardinal que tenga el mismo signo que la latitud del observador hacia el astro por el camino más corto, que puede estar en el este o en el oeste. Su valor estará comprendido entre 0 y 180 grados. Si el astro se encuentra al este, el acimut astronómico será oriental y si se encuentra al oeste será occidental. En este dibujo el acimut astronómico coincide con el acimut náutico y tiene un valor de 120 grados oriental. Las coordenadas horarias son dos, el horario local del astro y su declinación. El eje básico es la línea de los polos celestes. El plano de referencia es el ecuador celeste. Como podéis ver en este dibujo, estas coordenadas dependen de la situación del observador, porque el horario local del astro se empieza a contar desde el meridiano celeste del observador, llamado el meridiano superior del lugar. El horario local o horario del astro en el lugar es el ángulo de ecuador celeste medido desde el meridiano superior del lugar del observador hacia el oeste hasta el meridiano celeste del astro o círculo horario del astro. Su valor estará comprendido entre un ángulo de 0 a 360 grados. En este dibujo veis que el meridiano superior del lugar del observador está en la parte izquierda del dibujo y el horario local del astro se empieza a contar desde este punto hacia el oeste, que está en la parte de atrás, y acaba en el círculo horario del astro. Tiene un valor de unos 290 grados. Las fórmulas de la trigonometría esférica que servirán para encontrar la situación del barco no emplean el horario local del astro, sino el horario astronómico o ángulo en el polo, representado por P mayúscula, y se empieza a contar desde el meridiano superior del lugar del observador hacia el este u el oeste por el camino más corto hasta el círculo horario del astro. Será entonces un ángulo comprendido entre 0 y 180 grados. Si el ángulo del polo se cuenta hacia el oeste del meridiano superior del observador, se llama horario occidental, y si se cuenta hacia el este, se llama horario oriental. En este dibujo, como el astro está al este del observador, será un ángulo en el polo oriental y tendrá un valor de 360 grados menos el horario local del astro. 360 grados menos 290 grados igual a un ángulo en el polo de 70 grados. El horario local de un astro depende de la situación del observador, porque se empieza a contar desde su meridiano superior del lugar. Como nos interesa tener un horario de referencia independiente del observador, definimos que el horario en Greenwich de un astro
es el ángulo de ecuador celeste medido desde el meridiano superior del lugar de Greenwich hacia el oeste hasta el círculo horario del astro. Su valor estará comprendido entre los 0 y los 360 grados. El horario en Greenwich de un astro se relaciona con el horario local del astro con la longitud del observador. La fórmula que emplearemos en el curso de Capitán de AT Online Sirocco 10 es horario en Greenwich de un astro es igual al horario local de ese astro más la longitud, siendo el convenio de signo que vamos a emplear el de longitudes al oeste con signo positivo y las longitudes al este con signo negativo. Algunos autores emplean el convenio de signos contrario, longitudes al este tendrán un valor positivo y al oeste negativo, siendo la fórmula en este caso horario en Greenwich de un astro es igual al horario local de un astro menos la longitud. Debéis de entender que ambos convenios de signos son correctos y lo importante es comprender lo que se está haciendo y hacerlo bien. El horario en Greenwich de un astro tiene la ventaja que es independiente de donde esté situado el observador y está tabulado en el almanaque náutico, en donde se refleja el horario en Greenwich para el Sol, la Luna y los 4 planetas visibles. La otra coordenada horaria es la declinación y es el ángulo del círculo horario contado desde el ecuador celeste hasta el astro. Su valor va de 0 a 90 grados y puede ser norte o sur. En este dibujo la declinación del astro será unos 50 grados norte o positiva. La distancia polar o codeclinación es el ángulo del círculo horario del astro medido desde el polo elevado del observador al paralelo de declinación del astro. Su valor puede ser de 0 a 180 grados. La relación entre la declinación y la codeclinación es fácil calcularla. Si la latitud del observador y la declinación del astro están en el mismo hemisferio, la distancia polar o codeclinación será 90 grados menos la declinación. En esta figura la codeclinación será 90 grados menos 50 grados igual a 40 grados. Si la latitud del observador y la declinación del astro no están en el mismo hemisferio, la distancia polar o codeclinación será 90 grados más la declinación. Las terceras coordenadas celestes de un astro son las llamadas coordenadas uranográficas ecuatoriales, que son la ascensión recta y la declinación. Previamente necesito que comprendáis lo que llamamos la eclíptica. En esta animación podéis ver cómo se va desplazando el Sol. El Sol está ahora con una declinación sur en el solsticio de invierno. El Sol va avanzando hasta cruzar con el plano del ecuador terrestre en un punto llamado punto vernal o primer punto de Aries o nodo ascendente, que corresponde con el equinoccio de primavera. Sigue avanzando hasta el solsticio de verano, en donde tiene su máxima declinación norte. Desciende volviendo a cruzar el plano del ecuador en el equinoccio de otoño, que corresponde al punto de Libra. Y vuelve al solsticio de invierno completando un ciclo anual. La eclíptica está representada por una línea verde y representa el movimiento que aparentemente realiza el Sol en un año, imaginando a la Tierra fija en el centro de la esfera celeste. Así, las coordenadas uranográficas ecuatoriales son independientes de la posición del observador, porque emplean el punto vernal o primer punto de Aries como meridiano origen de este sistema de coordenadas. La ascensión recta, con trazo azul en este dibujo, es el arco de ecuador celeste medido en horas desde el primer máximo de ascensión, que está en el punto vernal, hacia el este, sentido contrario a las agujas de reloj visto desde el polo norte celeste, hasta el pie del máximo de ascensión que pasa por el astro o círculo horario del astro. La ascensión recta no se emplea en navegación y en su lugar utilizamos el ángulo siderio, con trazo rojo en el dibujo, que se define como el arco de ecuador celeste medido en grados desde Aries hacia el oeste hasta el círculo horario del astro. Su valor va de 0 a 360 grados.
La segunda coordenada uranográfica ecuatorial es la declinación, que es la misma que vimos en las coordenadas horarias, y se define como el ángulo de máximo de ascensión medido desde el ecuador celeste hasta el paralelo de declinación del astro. Su valor va de 0 a 90 grados hacia el norte o sur. En esta figura está representada la esfera terrestre en el centro del dibujo, vista desde el polo norte celeste. Está representado el meridiano celeste de Greenwich, el meridiano superior del lugar del observador, el punto de Aries y un astro. En el ecuador celeste están todas las coordenadas celestes que se miden en él. En este cuadro podéis ver la relación entre las distintas coordenadas celestes. Recordad que las coordenadas horizontales y las coordenadas horarias dependen de la situación en donde se encuentra el observador, mientras que las coordenadas uranográficas ecuatoriales son independientes de donde se encuentra el observador. Al final de este dibujo, rotuladas en amarillo, podemos ver las fórmulas que relacionan distintos elementos de las coordenadas celestes. Estas fórmulas son las que vamos a emplear continuamente para responder a las preguntas del examen oficial de capitán de yate, y son las que desarrollan las diferentes fichas de consulta rápida en el curso online. Y así hemos llegado al triángulo de posición, que es el elemento en donde se relacionan los tres sistemas de coordenadas. El triángulo de posición, coloreado en azul claro, es el triángulo esférico formado por los semicírculos meridiano superior del lugar, referido al ecuador celeste, semicírculo horario del astro, referido al ecuador celeste y va de un polo al otro pasando por el astro, y el semicírculo vertical del astro, referido al horizonte astronómico y va del cenit al nadir pasando por el astro. Los vértices del triángulo de posición son el astro, el cenit, que es la proyección del observador sobre la esfera celeste, y el polo elevado, de igual nombre que la latitud del observador. Si el observador está en una latitud norte, su polo elevado será el norte, y si se encuentra en una latitud sur, su polo elevado será el sur. El triángulo esférico, al estar sobre una superficie esférica, los lados del triángulo de posición son ángulos y se llaman colatitud. Es el complemento de la latitud y su valor está comprendido entre 0 a 90 grados. Su valor es igual a 90 grados menos la latitud del observador. Distancia cenital es el complemento de la altura y se representa por z minúscula. Su valor es igual a 90 grados menos la altura del astro. Codeclinación o distancia polar. Se define como el ángulo del círculo horario que va del polo elevado del observador, de igual nombre que su latitud, hasta el astro. Su valor está comprendido entre 0 a 180 grados. Si la declinación y la latitud son de igual nombre, la codeclinación será 90 grados menos la declinación. Y si la declinación y la latitud son de distinto nombre, la codeclinación será igual a 90 grados más la declinación. Los ángulos del triángulo de posición son el ángulo en el polo u horario astronómico, que es el horario del astro en el lugar u horario local del astro menor de 180 grados. Se define como el ángulo de ecuador celeste medido desde el meridiano superior del lugar del observador hacia el oeste o hacia el este hasta el círculo horario del astro. Se representa por una P mayúscula y su valor estará comprendido entre los 0 y los 180 grados. El ángulo cenital o azimut astronómico, que se define como el arco de horizonte astronómico contado desde el punto cardinal correspondiente al polo elevado del observador hasta la vertical del astro. Su valor está comprendido entre los 0 y los 180 grados. Si el astro se encuentra al este, el ángulo cenital es oriental, y si está al oeste, el ángulo cenital será occidental. Se puede representar por la letra C mayúscula o ZA, y no confundir con el cenit de un observador, que también se representa por la letra Z mayúscula. El tercer ángulo es el ángulo paraláctico, que está formado por el semicírculo vertical, proyección del astro en el horizonte, y el círculo horario del astro. Este ángulo no se emplea en cálculos de navegación.
La importancia del triángulo de posición es que mediante las tres fórmulas fundamentales de la trigonometría esférica, que son las fórmulas de los cosenos, de la cotangente o la del seno, nos ayudarán a resolver los datos necesarios para calcular la posición del barco. Espero que te haya gustado este primer vídeo sobre la navegación astronómica y continuaré en una segunda entrega.